Dios les bendiga. Qué hermoso privilegio estar una vez más con ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos honran con su presencia. Y nos sentimos realmente dichosos de poder tomar estos medios y trasladar a ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Por tiempo hemos elegido algunas epístolas o libros que son pequeños para que los mensajes sean cortos y la secuencia no se vaya prolongando durante mucho tiempo, sino que tengamos esa estabilidad de terminar rápidamente con algunos libros. De esa cuenta, en esta oportunidad iniciamos el estudio, o más bien dicho, la comprensión de la palabra del Señor en la segunda epístola del apóstol Juan. Ya hemos analizado la tercera epístola. Una epístola que nos dejó un mensaje bastante profundo y serio que nos lleva a la comprensión de, como habíamos señalado, las acciones, las actitudes que deberíamos asumir durante el tiempo que nosotros tenemos esa relación con los hermanos dentro de la iglesia. Esta epístola tiene una enseñanza un poco diferente. No obstante, antes de aventurarnos en el análisis de la palabra del Señor, quiero señalar que siempre ha habido un poquito de problema para validar esta epístola como un producto del trabajo de Juan. ¿Por qué? Porque no aparece el nombre, no se presenta por nombre en la epístola. Aunque inicia diciendo el anciano, más bien se considera que el escritor, el que ha enviado la epístola, se está denominando como una persona de autoridad, el grado que tenía dentro de la iglesia, que era ser anciano. Y por eso habla de ello. No obstante, el hecho de definirse como el anciano implica que era un anciano de mucha autoridad. El trato que dará en la epístola históricamente y en la tradición eclesiástica es la que ha vertido que se considere que Juan es el escritor, porque el trato que le da a la verdad sobre todo dará una enseñanza bastante profunda, muy similar a cómo él la trata tanto en la primera epístola como en la tercera. Así que, diciendo esto, es muy importante reconocer que aunque no se señala el escritor, tradicionalmente en la iglesia se ha aceptado que proviene de la escritura de Juan. Y en ese sentido, el anciano que comienza hablando, que comienza escribiendo, que es el que va a trasladar el mensaje, se está refiriendo para la mayoría, un porcentaje muy alto de analistas bíblicos, a el apóstol Juan. Notemos entonces, segunda epístola de Juan, versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A ver, notemos. Esta epístola se considera una epístola universal. ¿Por qué? Porque no define a quién está dirigida. ¿En qué sentido? No está dirigiéndola a una iglesia como Pablo lo hacía, a la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Colosa, sino es más bien una manera de dirigirse a alguien de una manera bastante coloquial dentro de la iglesia, a la señora elegida. Muchos analistas consideran que él la dirige a una iglesia que está cercana, pero no se nos dice qué iglesia. No obstante, también puede considerarse como a la iglesia en términos generales. De preferencia, debemos entender que la palabra de Dios fue revelada para toda la iglesia. Si bien en su momento histórico pudo haber sido remitida a una congregación específica, el hecho de estar incluida dentro del canon bíblico nos debe de dar la manifestación, la confianza, la certeza que esto está dirigido a toda la iglesia. Pero noten ustedes a la señora elegida. La elección no se está refiriendo a la elección del anciano para mandarle la carta. Se está refiriendo a una elección superior, a la elección que hace Dios sobre las personas, a la elección que el Señor realiza
sobre, en ese caso, aquella iglesia, aquella señora a la cual se está refiriendo la epístola. Pero la epístola tiene realmente un encajonamiento mayúsculo para los miembros de la congregación. Porque noten ustedes, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Si uno lo dejara hasta acá, uno podría entender también que se está refiriendo a una persona muy afín, a una persona muy conocida de parte de él y a su familia, por eso le dice a sus hijos. No obstante, es preferible entender que los hijos se está refiriendo a todos aquellos que se congregan en aquel lugar. Entonces, desvelamos esa primer parte, esa primer frase. El anciano, creemos, se refiere a Juan el apóstol. La señora elegida es, en términos generales, la iglesia del Señor, donde la elección de Dios priva para salvación, y los hijos son todos aquellos que se congregan en aquella iglesia que ha sido elegida. Por eso la debemos de notar, la debemos de comprender como para la iglesia universal. Por algo, Dios permite que en la epístola no haya una explicación clarificadora del lugar hacia donde se está dirigiendo, porque entonces nos encasquetaría a cuestiones culturales, a cuestiones que son geopolíticas, y tendríamos que estar analizando de acuerdo a ese estado contextual del lugar a donde se trasladó el mensaje original. En ese sentido, entonces, tenemos una carta dirigida de parte de un apóstol a la iglesia del Señor que ha sido elegida para salvación, y a sus hijos, que son todos los que se congregan en la iglesia del Señor. Ahora, partiendo de esa primera frase, anota el escritor sagrado: a quienes yo amo en la verdad. A quienes yo amo en la verdad. ¿A quienes amo yo en la verdad? A los hijos. A los hijos de aquella señora elegida, de aquella iglesia elegida. Los ama en la verdad. Cuando nosotros observamos esto, tenemos dos cosas que distinguir. La primera es que los ama. Tiene un amor entrañable, un amor de verdad, un amor sincero, un amor genuino, un amor en donde Él manifiesta una certeza que en su corazón nace, surge amor a aquellos que se congregan en la iglesia. Pero el agregado amo en la verdad nos debe de permitir a nosotros comprender esa verdad. La verdad de Jesucristo revelado. La verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La verdad revelada de Dios. Aunque acá en la verdad hay algunos que tratan de trazar y decir es la palabra de Dios, debemos de tener un poquito de reticencia para comprenderlo así. Realmente, según al ser trazado originalmente, deberíamos entender más bien a quienes yo amo de verdad. Es decir, que en su amor hay verdadero amor, un genuino amor. Pero los traductores colocan en la verdad porque la secuencia nos estará hablando del conocimiento de la verdad que es Jesucristo. Así que no podría ser la palabra de Dios en el sentido bíblico como nosotros la entendemos, porque la Biblia se aglomerará, se compilará muchos años después. El tiempo de la escritura de esta carta no permitía todavía la existencia del Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos. Si bien se conocía el Antiguo Testamento, que ya había sido compilado, reunido en los escritos sagrados, pero todavía no se conocía el Nuevo Testamento. Es decir, todavía no podría hablarse de la verdad en el sentido bíblico, pero sí en el sentido de revelación de Jesucristo, de conocimiento del Evangelio, de la revelación de la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Preferiblemente por ahí debemos entenderlo. Así que Él ama en la verdad en ese sentido.
Él aprendió a amar, él creció en amor, él desarrolló amor a los hijos de la iglesia por la revelación del evangelio que es en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y entonces ahí viene la explicación de lo que estaba diciendo. Y no solo yo, ya no solo yo, dice el anciano, soy el que les ama, no solamente yo, hay muchos más que les aman. ¿Quiénes son los que le aman? Sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Quién ha conocido la verdad? El que ha conocido a Jesucristo. Jesucristo dijo de sí mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Todos los que han conocido la verdad, ese verbo encarnado, ellos aman a los hijos de la elegida. El famoso concilio de Jerusalén, que en Hechos 15 se desarrolla, manifiesta ese amor hacia los hijos de la iglesia. Cuando aquellos hombres en Jerusalén son visitados y tienen el informe paulino que cuenta cuántas cosas y qué hechos están sucediendo entre los gentiles, y después de haber dirimido, discutido el asunto, los apóstoles, los ancianos, la iglesia del Señor y bajo la guía del Espíritu Santo, ellos determinaron para la iglesia del Señor poner solo ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque admitían que no debía de molestarse a los gentiles con otras situaciones, sino estas necesarias para crecer y desarrollarse, porque ellos eran parte de la iglesia. Y ese concilio les mostró a todos los gentiles que eran perfectamente aceptos en la iglesia del Señor por una cosa, por Jesucristo, por la salvación otorgada en Jesucristo, por la verdad revelada, el evangelio de verdad, las buenas nuevas de salvación, el Dios encarnado en Jesucristo. Entonces encontramos, mis queridos hermanos, que esto está rodeado de amor. Hay una señora elegida, una iglesia elegida que tiene hijos, los cuales son amados en la verdad, y hay muchos que aman a aquellos hijos a los que se congregan allí porque ellos han conocido la verdad. ¿Por qué debemos de tener amor nosotros los unos a los otros? Y da tristeza, mis queridos hermanos, porque hay que señalarlo. Por años, las iglesias cristianas evangélicas han entrado en conflictos entre ellas por diversas situaciones. Cuando yo nací al evangelio, allá en 1983, recuerdo que una de las discusiones máximas de pleito entre las congregaciones era por qué se aplaudía. Que cantaban aplaudiendo y que estos no. ¿Por qué decían amén? ¿Por qué decían aleluya, gloria a Dios? Y por qué aquellos no. Y aquellos decían, nosotros tenemos una doctrina fundamental y esa doctrina es mejor que la de ustedes. Y estos decían, pero nosotros tenemos la presencia de Dios, mejor presencia que la que ustedes tienen. Y las congregaciones y los pastores, porque hay que decirlo con tristeza, venían hablando mal los unos de los otros. Eso no ha cambiado mucho. Porque en la actualidad se habla mal de los pastores, que si su doctrina es esta, que si echan fuera demonios, que si hablan lenguas, aunque ha disminuido eso todavía, que si es mega iglesia, si es iglesia pequeña, que la doctrina ya nos enseña. ¿Cuántas cosas siguen haciendo ruido en la iglesia del Señor Jesús? Porque hay carencia de amor de aquellos que hemos conocido la verdad, que es Jesucristo, para con los demás hermanos que también han conocido la verdad que es Jesucristo. Deberíamos de tener más afabilidad los unos con los otros. Deberíamos amarnos de entrañable corazón, fraternalmente, de un amor fraternal no fingido. Deberíamos de amarnos. Cada miembro de una congregación es nuestro hermano en Cristo Jesús, sea esta pentecostal, neopentecostal, conservadora, no importa su denominación. Todos somos hermanos y somos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo, cuando yo estaba estudiando en el seminario teológico hace muchos años y estaba estudiando mi primer maestría, estábamos en una reunión y después de haber estado discutiendo algunos temas, uno de mis compañeros, a sabiendas que yo provenía de una congregación de corte pentecostal,
dijo así abiertamente: profesor, mire, es que yo todavía no estoy seguro si los pentecostales son hijos de Dios. El profesor me volvió a ver a mí inmediatamente y me dijo: ¿no quisieras responder tú esa pregunta? Y le dije: no, respóndala usted, porque yo también tengo dudas y él es mi hermano, le dije. Pero lo dije molestando, lo dije para que él sintiera lo terrible de lo que había dicho. Y entonces el profesor soltó una carcajada y dijo: bueno, tienes toda razón. Y le dijo a mi compañero: mira, yo creo que ya es hora que madures. La salvación no lo tiene tu denominación, la salvación la tiene Jesucristo, para todos aquellos que lo conocen, lo reciben en su corazón o lo confiesan como Salvador, y todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Y por tanto, somos hermanos los unos a los otros. Eso cautiva cuando las personas logran entender que deberíamos de tener amor los unos para con los otros, independientemente de la posición doctrinaria o denominacional o adenominacional que nosotros practicamos. Han surgido iglesias como las iglesias emergentes, las llamadas de la quinta ola y todas las nuevas que están surgiendo, pero no importa si ellos tienen realmente conocimiento de la verdad, si tienen conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, son mis hermanos, son tus hermanos y merecen respeto. Nos merecemos respeto los unos a los otros porque todos somos conocedores de la verdad. El que no puede amar, el que no puede amar y tolerar a los demás es aquel que no tiene el amor de Dios derramado en su corazón. Pero tú y yo tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo lo derramó para que podamos amar como Cristo amó a todos por igual. Porque Jesucristo nos dio ejemplo de amar a su semejante independientemente de su nacionalidad, independientemente de su raza. Cuando analizamos el Evangelio, podemos observar que Jesús hizo milagros a personas que no eran judías. Ya Él hizo milagros a personas que no eran de la línea directa del pueblo de Israel. Ahí está aquel samaritano leproso que regresó adorando a Dios porque había sido sano. La mujer sirofenicia que gritaba detrás de él: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. El centurión romano que le manda a decir: solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuántas personas recibieron el favor del Señor? Y nosotros como iglesia del Señor Jesucristo debemos aprender algo inmediatamente en el principio de esta epístola. Debemos amar a todos independientemente del lugar donde se congreguen. Debemos amar a los escogidos por Dios, independientemente que no aplaudan o que hablen lenguas o no hablen lenguas, que echen fuera demonios o no echen fuera demonios, que crean en la prosperidad o no. Ese no es problema tuyo. El problema tuyo es amar, porque Cristo te amó. El Padre Nuestro finaliza diciendo: y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Debemos de amarnos. Debemos perdonarnos. Debemos de estar todos genuinamente en un amor verdadero. Y esta epístola arranca con energía porque está diciendo que hay que amar a los hijos de la Señora elegida, la iglesia, y que todos aquellos que conocen la verdad deben amar a los hijos de la Señora elegida. Fantástico. Me fascina, me alegra que Dios nos hable de esa manera. Porque muchas veces, y cuántas veces, hemos sido discriminados, o tú o yo hemos discriminado a alguien por pertenecer a alguna congregación diferente a la nuestra. Y déjame decirte, eso no es lo que busca Dios. Dios dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos los hombres deben proceder al arrepentimiento. Y en tanto nosotros somos egoístas, somos tan puritanistas de solo nosotros somos salvos, hay muchas personas que están buscando a Dios, como dice también la Biblia, que desde donde sale el sol hasta donde se pone, hay quien ofrezca sacrificio a Dios todos los días. Y es que tú no sabes a quienes ha tocado la misericordia y la gracia de Dios dándole salvación, y tú no eres Dios para estar condenando o estar tratando de quitarle la salvación a las personas que tú no has comprendido su forma de ver las cosas. Dios entonces habla acá
en esta epístola, en ese primer versículo, nos está advirtiendo la urgente necesidad de amar. ¿Por qué debemos de amar? Mira el verso 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Por qué debemos de amar a los hijos de la escogida? ¿Por qué debemos de amar en la verdad a los hijos de la iglesia, de la señora elegida? A causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Quién es la verdad que permanece en ti? La verdad que permanece en mí es Jesucristo. Si Jesucristo permanece en mí, yo permanezco en Él. Si tú permaneces en Cristo, Cristo permanece en ti. Eso lo dice Juan capítulo 15. Porque separados de Él nada podemos hacer. La verdad que existe en nuestro corazón es el profundo amor de Dios, que al vernos desdichados, perdidos por el pecado, envió a su Hijo encarnado para poder darnos salvación y vida eterna. Esa verdad debe permanecer en ti, debe permanecer en mí para amar a todos, independientemente de la postura confesional que tenga en su denominación. Habrán cosas en las que diferimos, pero si algo debe estar en nuestro corazón es Jesucristo. Recuerdo que una de las interpretaciones quizás más pueriles que se han hecho de Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él cenará conmigo, la usábamos para evangelizar. Para decirle a la gente, Jesús quiere entrar a su corazón. Pero yo quiero utilizarla hoy para decirte, Jesús ya está dentro de ti. El día en el cual tú reconociste la necesidad de Dios, tú reconociste la necesidad de ser salvos, de recibir perdón de tus pecados y confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador, Jesús entró a morar contigo, el Espíritu Santo entró a ti, te metió en el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, como dice 1 Corintios 12:13, porque todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Todos. A causa de esa verdad que tienes en tu corazón. Hoy a causa también de la verdad que es la palabra de Dios, que la conocemos, la comprendemos, observamos sus principios, el desarrollo de su temática que nos revela Jesucristo de manera escrita. A causa de la verdad del conocimiento de Cristo debes amar a los hermanos. No es porque te ofendieron o no te ofendieron, no es porque te hacen un favor o no te lo hacen. No debes amar a los hermanos simplemente porque a ti se te antoja, porque te cayó bien y aquel te cayó mal. Debes amar a todos los hermanos por igual, aún a tus enemigos, dice la palabra del Señor. Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Debemos amar a causa de la verdad que hay en nosotros. Ahora, nota, estoy apenas entrándome a versículo y medio y la verdad ya ha sido mencionada en 3 oportunidades. ¡Qué fabuloso! Vea el énfasis que hay de la verdad, del conocimiento de esa verdad, de el estar imbuidos de la verdad nosotros y que esa verdad haga mella en nuestra conducta, en nuestro accionar como hijos de Dios, como creyentes. Entiendo que muchos no están comprendiendo esa verdad y dejan la verdad de lado y quieren vivir la vida bajo su propio razonamiento, bajo su propio juicio, pero es peligroso. Es peligroso porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo va a conocer? Y porque nuestros caminos son dispares que los caminos del Señor. Los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Y nosotros debemos de tener cuidado, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros, hay una permanencia de esa verdad. Queridos, queridas, somos salvos por siempre y el amor de Dios nos acompañará para siempre. El amor de Dios no se va a ir de repente y te va a dejar abandonado. No, estará contigo y así como estará contigo siempre, permaneciendo en ti, así debe permanecer tu perdón hacia los demás, tu amor hacia los demás. Esa confianza de certeza de amor debe prevalecer en ti. Siempre.
permanentemente. Nótalo, dice, y estará para siempre con nosotros. Oh, aleluya. Para siempre. ¿Qué te parece? La verdad de Dios, el conocimiento de Cristo, la revelación de Cristo, la salvación en Cristo no se va a arruinar, permanecerá para siempre contigo y conmigo. Esa verdad estará perenne. Esa verdad debe ser el acicate para que tú ames a los hijos de la iglesia, a los hermanos en la fe, a los miembros de la congregación donde tú te relacionas, pero también a todos los demás miembros. Necesitas tener un amor genuino hacia los demás. Eso es el inicio de una epístola muy fuerte, muy robusta, para enseñarnos cómo hemos nosotros de vivir, de accionar como hijos de Dios. Entonces, queridos hermanos, hermanas amadas, miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, de la señora elegida, hijos de la señora elegida, amémonos los unos a los otros, porque Dios nos amó así. En Jesucristo virtió amor, virtió misericordia, virtió piedad. Tus pecados fueron perdonados, toda tu vida fue envuelta del amor y la gracia del Señor Jesucristo. Ama a los demás aunque te hayan lastimado, ofendido, aunque te deban. Y como dijimos en el estudio a Filemón, y si no puedes, ponlo a la cuenta de Jesucristo. Impútalos a Cristo, quien pagó por los pecados de todos nosotros. Espero que Dios te haya dicho algo. Espero que en tu corazón quede el mensaje y comiences a tener una vida de más amor verdadero hacia los hijos de la iglesia, de la señora elegida. Te voy a invitar que inclines tu rostro y oramos juntos. Padre amado que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Tu favor, tu piedad y tu misericordia sea sobre cada uno de nosotros. Llénanos de paz, de amor y podamos también, por esa verdad que hay en nosotros, amar a todos nuestros hermanos y hermanas. Gracias por tu favor y por dirigirnos por tu Espíritu Santo a ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos por los méritos inagotables de Jesús. Amén y amén. Bien, espero en el Señor que te esté hablando y que la próxima reunión que tengamos sigamos aprendiendo la palabra de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta la próxima.